Bueno, en este caso, el proyecto se llama Desarrollo y Validación, puesto que toda tecnología que quiere ser aplicada a nivel nacional como política pública tiene que tener previamente dos actividades importantes, ¿no?, que es el desarrollo y la validación. Y básicamente el desarrollo y la validación se hace en campo y se hace a través de publicaciones científicas y obviamente aprobado por instituciones de ingeniería. En este caso el Colegio de Ingenieros sería una de las instituciones que darían la validación. Y bueno, justamente el tema se llama Tratamiento Integral de Neutralización de Efluentes y Relaves Metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos. Si hablamos a nivel de marco ambiental, tenemos que tener en cuenta la agenda ambiental del Ministerio del Ambiente. En ese sentido, este estudio pertenece a una línea de investigación de las tecnologías para mitigar los impactos ambientales y corresponde al eje temático 2, que es la innovación en la conservación del ambiente, que hace referencia justamente a dos solicitudes de patente que se emplearon para este estudio. Las solicitudes son las siguientes, ¿no? Se llaman procesos de obtención de dolomita tratada como agente remediante de efluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina, y el otro solicitud se llama proceso para el tratamiento de neutralización y absorción de efluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina. En otras palabras, este tratamiento hace énfasis al el estudio y la caracterización de un material que se empleará como agente descontaminante y luego cómo se empleará este agente para descontaminar el medio ambiente, principalmente a las fuentes generadoras de contaminación, que en este caso lo constituyen los efluentes minero-metalúrgicos y las aguas de mina, las cuales obviamente en manera conjunta se emplean para obtener la dolomita tratada, que será empleada como un agente remediante, ¿no? Y obviamente tiene ciertas propiedades y cualidades técnicas que la hacen indispensable para este tratamiento, ¿no? Justamente este tratamiento hace o brinda una solución técnica a muchos problemas ambientales que hay en la minería, y principalmente cuando hablamos de marco legal. En este sentido, nuestro país tiene muchos pasivos ambientales mineros y de activos mineros, puesto que la minería, si bien es cierto, es el sector más competitivo del país, aún no le ha dado una importancia a lo que es remediar de manera significativa. Y justamente estos estudios que estoy presentando el día de hoy buscan dar solución técnica a la problemática ambiental, teniendo en cuenta el marco legal vigente. Y este marco legal vigente justamente es el Decreto Supremo 010-2010 de MINAM, el estándar de calidad de agua en la categoría 3 y 4 y el ECA suelos, obviamente, ¿no? Ahora, nuestra propuesta está, bueno, hace 10 años salió esta propuesta, sin embargo, creemos que tiene que ser una política pública. Ojalá que así lo vea el Colegio de Ingenieros también con los mismos ojos. Creemos que este proyecto tiene mucha potencialidad de ser replicado no solamente en Huamachuco, sino en otros sitios del Perú. Y justamente si damos alcances importantes como tener valores inferiores a los límites máximos permisibles de estos marcos legales mencionados, realmente se puede decir que el proyecto es bueno, es técnicamente factible a nivel técnico y obviamente a nivel económico, ¿no? Asimismo, también cabe resaltar que, como bien dijeron en la presentación, yo me he especializado en hacer patentes verdes de descontaminación ambiental de manera conjunta con el ingeniero Segarra. También es bueno saber que no solamente se emplean dos patentes que mencioné anteriormente, que eran estas dos, lo que es proceso de obtención de dolomita tratada como agente remediante de efluentes minero-metalúrgicos y aguas de mina, y el otro que era proceso para el tratamiento, neutralización y absorción de efluentes minero-metalúrgicos y agua de mina, sino también la última patente que hemos presentado en el año 2013, que se llama Tratamiento Integral de Detoxificación de Contaminantes en Efluentes Metalúrgicos y Relaves Mineros, que en realidad es una patente integral, donde se trata tanto los efluentes y relaves de manera conjunta, cumpliendo los ECAs del agua y el ECA de suelo, ¿no?, que es lo más importante en realidad para dar una solución técnica a esta problemática ambiental vigente. Y como bien dije, esta última solicitud de patente que se presentó en el 2013, en fines de diciembre, justamente tiene por objeto lograr reducir la concentración de los parámetros inorgánicos principalmente, ¿no? Si bien es cierto, la legislación de los límites máximos permisibles no solamente se limita a los parámetros orgánicos e inorgánicos, sino también a otros parámetros físico-químicos que hay. En este caso, nosotros hemos dado un énfasis más que nada al parámetro más importante para la minería o tema de referencia, generalmente son los parámetros inorgánicos, que es en sí, en castellano, son los metales pesados, ¿no?, que generan acidez.
y bueno, otros tipos de tierras raras también que puedan haber como elemento, ¿no?, presente en efluente o en el relave. Y en ese sentido, nosotros logramos reducir esta concentración de estos parámetros inorgánicos dependiendo de la ley. Por ejemplo, para el Decreto Supremo 010 tiene diferentes parámetros inorgánicos con respecto al ECA agua y el ECA suelo. Entonces, estudiar cada uno de esos parámetros inorgánicos fue importante para nuestro proyecto, que estamos implementándolo actualmente en Huamachuco, ¿no?, en la región de La Libertad. Y en ese sentido, el mayor aporte de estos 3 solicitudes de patente que mencioné es justamente lograr reducir la concentración de estos parámetros, cumpliendo estar por debajo de los valores inferiores de los límites máximos permisibles del ECA agua, el Decreto Supremo 010/2010 de MINAN y el ECA suelo. Bueno, eso ya lo dije. En todo caso, lo que busca este proyecto es dar solución a los activos mineros que se generan durante el procesamiento de minerales, porque sabemos que se generan relaves y efluentes, que tienen mucha carga metálica en muchas mineras, y también a muchos pasivos ambientales mineros que a veces el Estado los tiene que asumir por parte de la empresa Activos Mineros. Entonces, hay muchas resoluciones en el peruano donde dice que hay muchos pasivos ambientales mineros que están en emergencia, y uno de ellos justamente es el tema de la laguna del río San Juan, que está en Cerro Pasco, está en una situación de grave crisis ambiental, y justamente este proyecto busca dar solución técnica a ello, ¿no?, dar una solución de tal manera que el Estado pueda ver que los investigadores también aportamos de manera importante a la solución técnica, ¿no?, aunque a veces, por ejemplo, ahora veo que hay muy pocas personas, el tema es importante, pero bueno, quizás aún la innovación en la conservación no se ha tomado muy bien por algunos ingenieros. Bueno, yo supongo que en próximas oportunidades, si me lo permite acá el IEPI, venir acá al Colegio de Ingenieros puede demostrar que la innovación es importante y que haya más interés del público también, ¿no? Una vez que logremos demostrar que el proyecto es bueno, puesto que cumple la normativa ambiental, también podemos formar parte de una cadena productiva, que es justamente dentro de la minería informal. Hay ahorita la coyuntura de la formalización de la minería, y justamente si hablamos a nivel de exportación o comercio justo, el Fair Trade es un parámetro importante si se quiere formalizar a las mineras artesanales e informales. Y justamente este proyecto se puede vincular a ese tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, el proyecto que hemos hecho en Huamachuco, justamente ¿por qué es importante? Por su impacto, ¿no? Puesto que la minería que se desarrolla ahí, hay 2 tipos de minería, la formal e informal. La minería informal, generalmente se ve no sé si conocen el Cerro del Toro, ahí ha sido el lugar donde se está implementando el proyecto, y vemos 2 tipos de minería, la formal e informal, y otros que están en vías de formalizarse. Justamente estamos trabajando en las comunidades de Coigobamba, y donde se ve justamente que los mineros artesanales ya no amalgaman, cianuran, pero lo hacen de manera indiscriminada con el uso del cianuro. Entonces, nuestro proyecto pretende darle no solamente la solución técnica a sus pasivos que generen o sus activos, sino también cómo darles una solución técnica en cuanto a su beneficio. Justamente ellos usan mucho cianuro, y los metalurgistas eso le decimos cianuración a muerte, ¿no? O sea, hay demasiado consumo de cianuro por parte de los mineros, que obviamente no tienen capacitación técnica, y algunos no tienen ni siquiera educación secundaria terminada. Entonces, imaginemos el nivel de contaminación que generan. Y justamente hay 4 ríos ahí que están siendo contaminados, ¿no? El río El Toro es uno, Río Negro, y los otros no me acuerdo, pero son 4 ríos muy contaminados, y justamente hemos hecho muestreos de campo también, donde se ve contaminación importante de parte de las mineras que existen en esta zona, ¿no? Dentro de lo que son los antecedentes, podemos decir que los antecedentes más cercanos dentro de este tipo de destrucción de parámetros inorgánicos lo hemos hecho Quien Habla y el Geo Segarra, puesto que hemos hecho, como le dije anteriormente, 3 solicitudes de patentes verdes que son complementarias y que se tienen que usar de manera continua e integral. O sea, no se pueden básicamente desligar, se podría decir como lo que hablamos en emprendedurismo tecnológico, es un bundling, ¿no? O sea, son patentes consecutivas en las cuales su explotación es simultánea e integral, no se puede desligar una de otra. Es como un kit tecnológico básicamente lo que ofrecemos en este proyecto, ¿no?
Dentro de los impactos potenciales del proyecto se pueden citar los siguientes, ¿no? Las compañías mineras formales e informales del distrito de Huamachuco poseen una gestión inadecuada de sus relaves y fluentes que generan la contaminación ambiental de los ríos. Pero mediante la implementación de esta tecnología, nosotros deseamos realmente que la gestión sea la adecuada, ¿no? Logrando aumentar su productividad y la eficiencia de su proceso de beneficio. Y no solamente ello, nosotros también vamos más allá de eso. ¿Cuál es el más allá? El entregable más próximo sería darle un valor agregado a sus residuos sólidos y líquidos. En ese sentido, sus efluentes serían tratados y usados para la agricultura, mientras que sus relaves tratados serían usados para la industria civil como una materia prima para fabricar el agregado de construcción, y lo que se daría una nueva forma de un modelo de negocios, ¿no? Donde todos prácticamente saldrían ganando, o se aplicaría la técnica del win-to-win, que básicamente es una técnica donde si quieres hacer negocios con alguien, tienes que aplicarla, ¿no? O sea, ganas tú, el minero artesanal, y gana el empresario tecnológico que quiere mejorar su productividad de este empresario minero en vías de formalización, ¿no? Otro impacto potencial que hemos visto también es que los pobladores también se beneficien, no solamente los mineros que trabajan en las mineras informales, sino también los mismos comuneros de ahí de la zona, que a veces están desempleados o solamente se quejan de la contaminación. Entonces nosotros, en vez de ver que ellos sean víctimas, serían potenciales clientes de uso de tecnología. En ese sentido, una vez que se capaciten ellos, podrían hacer efecto multiplicador en diferentes zonas del distrito de Huamachuco, ¿no? Porque hay varias comunidades, pero la zona donde estamos trabajando es una comunidad donde están bien relacionados con la minería y bien afectados también por la misma. Entonces, vemos que la necesidad de implementar la tecnología se hace no solamente por parte de la minera, sino también por parte de los comuneros que están ahí, porque si ellos saben cómo fabricar ladrillos a partir de relaves tratados con esta técnica, básicamente ellos podrían dar solución de manera óptima por parte de ellos mismos, se asociarían en clústeres incluso mineros, si es que fueran comuneros que están vinculados con la minería, o en todo caso se podrían pedir que se demande un proyecto de mayor proyección por parte del gobierno regional o local. Entonces, ellos no solamente verían a la minería como un problema, sino como una oportunidad de desarrollo, puesto que su relave tratado, ya sabiéndolo manejar de manera adecuada, podrían ellos mismos formar parte de un recurso humano que se dedicaría a la fabricación de pistas, veredas. En otras palabras, el programa a trabajar que hace el gobierno podría ser implementado de manera perfecta en estas zonas afectadas por la minería. Y bueno, el otro impacto muy importante también es que esta tecnología utilizada garantizaría el reuso de un efluente tratado para la industria metalúrgica por parte de los mineros artesanales o mineros formales, dependiendo de dónde se quiera aplicar, y también se usaría para la agricultura, ¿no? Puesto que los parámetros que pide el ECA Agua para agricultura se están cumpliendo perfectamente con el proyecto, ¿no? A su vez también se cumpliría con el ECA Suelo, puesto que el relave tratado tiene los límites máximos permisibles por debajo de esta norma. Entonces, se puede aplicar básicamente para lo que les dije anteriormente, ¿no? Fabricar unidades de albañilería y, ¿por qué no, fabricar también casas ecológicas con lo mismo, ¿no? Dentro de lo que ya se ve a nivel ya final, dentro ya de la aplicación, de la convergencia con los comuneros, con la minería formal e informal, se ve que se puede hacer un modelo de negocio con visión de desarrollo sostenible, que no es el mismo que emplea la minería actual, formal e informal, puesto que este es un modelo de negocios nuevo e innovador que salió de las canteras de la investigación y de nuestra empresa de base tecnológica que se llama Green Metallurgy Technologies, puesto que hace 10 años hice ese estudio y ahora, disculpando la palabra, hay muchas copias, muchas personas aducen que han hecho ese trabajo, pero lo cual es falso, puesto que quien habla fue la primera que hizo la investigación, con manera conjunta con el señor Segarra, y obviamente es agradable que algunas personas se copien porque es un efecto multiplicador, claro, lo malo es que no te menciona la propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, dentro de lo bueno que se puede hablar, se puede decir que el efecto sí es multiplicador, claro, no va a ser el modelo de desarrollo sostenible que nosotros planteamos, pero permitirá generar una nueva cadena productiva en la industria civil, puesto que no solamente, si no quieren hacer casas por el temor a la contaminación que puede quedar, se puede usar como un material para fabricar agregado construcción, el mismo que se usará para fabricar lo que les dije anteriormente, unidades de albañilería, carreteras, cimentaciones y muchos otros tipos de necesidades que pueda requerir en nivel de obras de infraestructura una comunidad afectada por la pobreza, ¿no? A su vez también
se ve que la población de las comunidades de Chiramaca y Cocobamba se beneficiaría con el desarrollo de esta tecnología, puesto que se eliminaría la totalidad de sus activos mineros, que son los relaves, las aguas alcalinas, los botaderos de desmonte, y se gestionaría el tratamiento de reducción de la concentración de estos metales pesados, ¿no?, de efluentes y relaves, dándole un valor agregado y asegurando su reuso en actividades económicas como la industria civil, en la fabricación de ladrillos ecológicos que emplearán obviamente relaves tratados y como materia prima para elaborar un agregado de construcción que serviría para fabricar las casas ecológicas que les mencioné o alguna necesidad en infraestructura que requiere el mercado, ¿no? Ahora, este proyecto se ciñó por marco institucional del Ministerio del Ambiente, de la UEFA, del Ministerio de Minas, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, Dirección General de Minería, Dirección Regional de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, MINSA, Dirección General de Salud Ambiental, a nivel de normas ambientales de carácter general, obviamente la Constitución Política del Perú, en el capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley 28.245 y su respectivo reglamento, Ley General del Ambiente, los decretos legislativos, Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, ¿no?, la Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental y muchas otras más. Y dentro de las normas relacionadas a la calidad ambiental, obviamente, que es el ECA Agua y el ECA Suelo o estándar de calidad ambiental del agua y el suelo, tenemos la Ley de Recursos Hídricos, el Decreto Supremo 001-2010, la Ley de Recursos Hídricos, tenemos la más importante para nosotros quizás es la que se llama aprueban los niveles máximos permisibles para descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas, Decreto Supremo número 0210-2010 y muchas otras más, ¿no? Ahora, dentro del sector minero, estas son las normas que hemos empleado, las que están acá, la Ley General de Minería, la Ley 27651, y obviamente los reglamentos de protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica, que es importante, ¿no? Y muchas otras más, bueno, que están ahí en la diapositiva. El objetivo general del proyecto, ¿cuál era en realidad, no? Era desarrollar y validar una tecnología limpia para el tratamiento integral de neutralización de efluentes y relaves metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos. Dentro del objetivo específico, obviamente, se desliga lo siguiente: establecer la predicción de generación de drenaje ácido de roca con una técnica de ensayo estático, ¿no?, para caracterizar geoquímicamente la generación del DAR, la predicción, las características y las medidas que se tienen que tomar una vez que se genera la acidez. Y luego tenemos otro objetivo específico, que es diseñar el tratamiento integral de neutralización y relaves basados en el empleo de agentes calcáreos para solucionar la contaminación ambiental, tanto de cuerpos de agua y suelos, ¿no? El objetivo más importante quizás para nosotros es este de acá, puesto que los anteriores ya lo estamos desarrollando, es validar el tratamiento integral de neutralización de efluentes y relaves metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos para solucionar la contaminación de los cuerpos de agua y suelos generados por los efluentes y relaves metalúrgicos, que permita cumplir con los estándares de calidad ambiental del agua y suelo, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros y bueno, de alguna manera ya le hemos demostrado la validación, puesto que en las siguientes diapositivas voy a mostrar la validación que se ha hecho a nivel técnico por parte de instituciones internacionales y nacionales, ¿no? Dentro de la solución técnica, ¿qué busca nuestra empresa y qué busca en sí quien habla? Es desarrollar patentes verdes de procesos y productos tecnológicos, ecológicos, que posean metodologías para descontaminar los impactos ambientales que afecten la calidad de los recursos naturales del medio ambiente causados por los pasivos ambientales mineros, ¿no? Bueno, básicamente es acá el tratamiento de descontaminación de efluentes. Esas son las características. Como les dije, es una solución técnica a un problema de generación de aguas ácidas, de los efluentes que provienen tanto de la legislación ácida y alcalina, pero es un tratamiento también alternativo, puesto que en el mercado aún no lo hay, y constituye un método eficaz de descontaminación de efluentes y relaves a un bajo costo, generando cadenas productivas de valor agregado, tal como la industria civil. Y obviamente la detoxificación se logra mediante las reacciones químicas espontáneas y simultáneas de la neutralización, precipitación y absorción de los iones metálicos disueltos que se producen durante la agitación del efluente con los agentes remediantes. Ojo que estas tres tipos de reacciones químicas que se dan no tiene cualquier tratamiento, ¿no? Conocemos muchos los que estamos metidos en el tema de tratamiento de aguas ácidas, que se dan esos temas de neutralización, precipitación, pero absorción casi no lo hacen, ¿no? Entonces, esa es la idoneidad del proceso que tenemos. Ahora, nosotros usamos un material remediante que es dolomita, sin embargo, el proyecto va más allá de ello, no se limita a la dolomita, empleamos otros agentes remediantes
que aún no lo hemos mencionado acá, pero bueno, por temas de know-how de patente no podemos divulgarlo, pero tenemos otras mezclas remediantes que empleamos en este tratamiento, ¿no? Y el objetivo no solamente es descontaminar los PANs o pasivos ambientales mineros, sino también cumplir, obviamente, este es nuestro indicador más importante, el Decreto Supremo 010/2010 y el ECA Agua, ¿no?, a nivel de efluentes. Dentro de las características de la tecnología limpia, tenemos que usar, obviamente, la dolomita en estado tratado y sin tratar, ¿no?, que logre reducir la concentración de estos metales pesados presentes en los efluentes y relaves, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el trabajo de campo que se hizo. Vemos acá la vista general de la relavera informales en la parte intermedia de Cerro del Toro, la acumulación como se ve, y aquí está también una vista más amplia de los cúmulos diferentes, de diferentes leyes de mineral aurífero, por ejemplo, ¿no? Acá hay mucha minería aurífera en esta zona. Bueno, acá se ve una técnica de muestreo, acá está el ingeniero Segarra y acá está, bueno, con las bolsas de relave sacadas, y bueno, acá está haciendo la toma de muestra ya del río, donde está drenando directamente los efluentes de escorrentía de estas relaveras y donde está tomando el pH, ¿no? Obviamente el pH es alcalino, puesto que la minería es aurífera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el material dentro del nivel, y estas las caracterizaciones, y bueno, creo que a ustedes les interesa más que nada los resultados, vamos directa a los resultados, y en este caso se empleó un efluente que tenía una concentración inicial de cobre de 30 ppm, luego cuando se hizo el tratamiento respectivo se bajó solamente a 5 ppm, dando un porcentaje de reducción de 83%. Eso siempre y cuando usamos una dolomita sin tratar, una dolomita comercial sin tratar, pero cuando se empleó la misma dolomita con estado tratado, se bajó más y el porcentaje fue a 99%, lo cual indica que la dolomita comercial es muy efectiva cuando está en estado tratado, cuando queremos recibir el cobre. En el caso de mismo ion, en este caso cobre, usamos una concentración, sigue siendo la misma, 30 ppm inicialmente, y cuando se trató con la dolomita natural sin tratar se bajó a 25, por lo tanto el porcentaje de reducción fue bajo, ¿no? Pero sin embargo, cuando le dimos el mismo tratamiento, un tratamiento a la dolomita natural, se bajó y logramos un porcentaje de reducción del 98%. Ojo que cabe resaltar que este porcentaje de eficiencia de reducción de la concentración de cobre tiene que estar necesariamente vinculada con lograr el objetivo, que es bajar el valor del parámetro inorgánico de cobre, según el límite máximo permisible de lo que es en este caso el Decreto Supremo 010/2010, y si podemos comparar también con el ECA Agua también sería, ¿no? O sea, se logra el objetivo, ¿no?, que se quiere. Aquí vemos un cuadro comparativo de la concentración inicial de cobre, cómo reacciona con los diferentes agregados, estando estado sin tratar. Comparamos los dos tipos de agregados que usamos, la dolomita comercial y la dolomita natural. Vemos que el porcentaje de reducción se dio mayor nitidez cuando usamos la dolomita comercial sin tratar, ¿no? Sin embargo, cuando usamos, por ejemplo, para el hierro, este es el mismo efluente con la misma carga inicial de cobre, y se ve que la dolomita comercial de agregados calcáreos en estado tratado es mucho más efectiva con respecto a la dolomita de Tingo María, ¿no?, dando un porcentaje mayor de reducción del 99%. ¿no? Para el caso del hierro, vemos que la concentración es mucho mayor, 80 ppm. El porcentaje de reducción mayor se dio cuando se logró llevarlo a 0.1 ppm, siendo el porcentaje del 99%. Entonces, si comparamos ambos tipos de dolomitas sin tratar, la más eficiente es la dolomita comercial de agregados calcáreos sin tratar, ¿no? El mismo ion inicial con 80 ppm, la concentración inicial se bajó hasta 0.2 cuando usamos dolomita de Tingo María tratada, dando un porcentaje de reducción del 29%. Entonces, la eficiencia aquí varía, aquí la más eficiente sería pues la dolomita de Tingo María tratada, ¿no? Cuando usamos el cadmio, ¿no?, si bien es cierto, esta concentración ya está cumpliendo con la normativa, ¿no?, está por debajo de lo que pide el Decreto Supremo 010/2010, igual seguimos estudiando el ion, ¿no? Nos importa bastante no cumplir con la norma, sino superar el valor exigido por la norma. Y en ese sentido, cuando usamos la dolomita natural de Tingo María tratada, se logró bajar de 0.55 ppm a 0.001 ppm, lo cual da un resultado con una eficiencia de reducción de 99.82%, ¿no? Y cuando vemos el zinc, aquí vemos 6.025 ppm, logramos bajar
hasta 0.034% usando la lomita de Tingomaría en estado tratado, dando un porcentaje de reducción del 99%, ¿no? Entonces, podemos decir que realmente el proceso es bueno. Y bueno, aquí vemos el cuadro marco del Decreto Supremo 010-2010 de MINAN, y donde se ve obviamente los valores de los iones que hemos estudiado antes y se ve realmente que se cumple, ¿no? Y aquí está un cuadro sinóptico de realmente de las eficiencias mayores que se lograron la reducción. En cuanto al cadmio, se vio que la eficiencia mayor se dio cuando se usó la lomita de Tingomaría en estado tratado, se bajó hasta 0.001 ppm, y cuando se usó el cobre, se estudió el cobre, el porcentaje de eficiencia de reducción mayor se logró cuando se bajó a 0.247 ppm con la dolomita comercial en estado tratado, ¿no? Para el caso del hierro, ni qué decirse, ¿no? Se logró porcentajes de reducción importantes. Donde se logró mayor porcentaje de reducción fue la lomita comercial de agregados calcáreos sin tratar, ¿no? Logrando un 0.1 ppm la reducción. Cuando se empleó el zinc, se llegó a bajar hasta 0.034 ppm usando una lomita natural de Tingomaría tratada. Y bueno, dentro de lo que es efluente, ya lo hemos visto anteriormente, se cumple con la norma, ustedes han visto los cuadros. Y vamos a ver el tema de la solución tecnológica propuesta para el tema de tratamiento de remediación de relaves, ¿no? Dentro de las ventajas tecnológicas que se puede decir es que este relave logra superar, logra realmente la estabilidad físico-química mediante una técnica de microcapsulación de metales pesados en una matriz de relave inerte, que se obtuvo mediante dos técnicas, ¿no? Un procedimiento para fabricar bloquetas a partir de la proporción de componentes de relave remediado y la metodología estándar del proceso detallado para fabricación de bloquetas a partir de la proporción de componentes de relave. En este caso se emplearon varios tipos de materiales. Y en este caso aquí se ve una máquina sin barrán, una máquina de origen brasilero, donde se usan sus moldes internos para poder fabricar estas bloquetas, ¿no? Están las bloquetas después de 28 días. Y bueno, esa sería la solución técnica a este problema de aquí. Este problema es el más importante, quizás ustedes conocen Ticapampa, no sé, Ancash. Este es el monumento de la contaminación más importante en el país. Entonces, vemos realmente que ha habido mucha gente interesada en descontaminar el ambiente de esta parte, pero no ha tenido éxito, puesto que realmente la compañía minera de Huarcocha, que es la dueña de este espacio ambiental, no da las facilidades técnicas para poder implementarlo, pero bueno, se hicieron ensayos en laboratorio, sin embargo, bueno, aún la contaminación continúa, puesto que ellos aún no han entendido que la remediación se hace gradualmente y se hace teniendo en cuenta el marco legislativo, ¿no? Desgraciadamente, algunas compañías mineras prefieren pagar sus multas que implementar tecnologías de remediación, lo cual no está bien, ¿no? Bueno, son personas realmente que piensan del siglo XXI, el siglo XX, ¿no? No están pensando con proyección a futuras generaciones o cómo se afecta la calidad ambiental de futuras generaciones que están afectando su vida porque van a contaminarse por tomar esta agua de este río Santa, la cuenca media está muy contaminada. El suelo, ni qué decir, está improductivo, infértil, por la presencia de generación de aguas ácidas. Vemos las coloraciones rojizas que expresan ello. En todo caso, bueno, la responsabilidad, más allá de la política, va también por parte de los profesionales que de alguna manera no implementan soluciones tecnológicas acorde a las necesidades de una comunidad. Y en ese sentido que este proyecto pretende que se conozca, ¿no?, a nivel micro, macro, ¿no?, a nivel política pública, por qué no decirlo, y se puede implementar, ¿no?, de manera concreta, puesto que acá lo más importante es dar solución técnica. Como ingeniero que uno es, tienes que implementar tecnologías nuevas y tienes que dar solución técnica a los problemas del país. Y en ese sentido, Ticapampa es uno de esos lugares que requiere urgentes medidas de descontaminación, ¿no? Aquí vemos una tabla de caracterización geoquímica de los metales pesados presentes aquí y se ve realmente cantidades exorbitantes de ppm, ¿no? Por ejemplo, el caso del zinc, 7.850 ppm, para el caso del arsénico, níquel 6, mayor de 10.000 ppm. Si comparamos estos valores con el ECA-suelo, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Estamos hablando de contaminación crítica en esta zona, ¿no? Bueno, dentro de lo que nosotros proponemos es que haya este triángulo, ¿no?, que todo ingeniero desearía hacer en su proyecto, ¿no? La parte económica, que hay una eficiencia de recuperación de producto, que hay un impacto en el ambiente y que haya participación de la comunidad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que el Estado deje de asumir el costo de los paseos ambientales mineros de las empresas? ¿Por qué? Porque del 6% PBI, que según el Banco Mundial en el 2006 teníamos, que hasta ahora, bueno, ya bajó obviamente, pero el 6%, el 4% se va
en asumir estos costos de acá, todos los que están en esta tabla. O sea, el Estado paga la deforestación de los bosques, la erosión del suelo, la disposición inadecuada de residuos sólidos, la contaminación dentro de las mismas casas, sobre todo en la zona rural. En otras palabras, si tenemos 6% de PBI de crecimiento y 4% se van a asumir costos de pasivos ambientales mineros, el 2% solamente está quedando para educación y salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente si queremos sostenibilidad y desarrollo sostenible en un país? Si no se asumen las consecuencias de una mala gestión minera, que a una empresa irresponsable puede tener, entonces estamos afectando no solamente el desarrollo del país, sino también el posible desarrollo sustentable del país, ¿no? Y en ese caso afectando el desarrollo de las generaciones futuras, ¿no? Que no tendrían futuro realmente, puesto que estamos asumiendo pasivos ambientales que no debería asumir el Estado, sino lo tendría que asumir en todo caso la empresa minera que ha desarrollado una gestión inadecuada de sus residuos, ¿no? Y en ese caso es exorbitante realmente que de 6% que teníamos hasta hace 2 años, el Banco Mundial estipula que todo esto se va todos estos millones de soles se va en descontaminar el ambiente, ¿no? Por eso es que el Perú realmente no desarrolla, ¿no? Y no hay inversión en educación ni en salud, porque del 6%, el 4% se va a estos costes de acá. Estos son pasivos, son déficit para el Estado, pero igual los asume, puesto que el Estado a veces tiene que asumir funciones que otros han dejado de cumplir, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la mina Yanacocha, cómo genera sus relaves y sus escombreras, ¿no? Aquí vemos la mina Toquepala también lo mismo. Antamina igual, la contaminación que genera. Y bueno, obviamente nosotros como somos mineros o somos del sector minero, sabemos que la contaminación siempre se va a generar en todas las etapas del proceso, desde la exploración, explotación hasta el beneficio. Y vemos realmente que el movimiento de tierras, la contaminación es bien contaminante aquí en este nivel, ¿no? En la extracción. Y obviamente baja ya consta a nivel manufactura, pero igual, la extracción es la etapa más contaminante en la parte minera, tanto para el movimiento de tierras, para la parte de calidad de aguas y calidad de aire, ¿no? Va bajando obviamente en la parte de procesamiento, pero igual la contaminación existe, ¿no? Aunque esté en bajo nivel, pero igual existe, ¿no? Justamente los metalurgistas sabemos cómo se genera la contaminación, pero también sabemos que viene de antes, ¿no? De que llega la metalurgia, ¿no? En este caso, la minería subterránea o a cielo abierto genera contaminación durante las faenas mineras, puesto que se generan estériles, el astre, el mineral de baja ley y las aguas de mina, obviamente, ¿no? Muy aparte de la, obviamente, geología del lugar, porque hay también capacidad natural de generación de aguas por parte de las minas, ¿no? O sea, no es que todo lo minero también contamina, pero existen las aguas minas justamente por movimiento de tierras que ya a nivel pues, geoquímico reacciona con el agua y el aire y contamina el ambiente. A nivel ya de metalurgia, obviamente, durante el procesamiento de minerales se generan las relaveras, los lodos, los reactivos, forman parte de esta contaminación, y las aguas industriales, ¿no? A nivel de extracción del metal, la contaminación se genera básicamente en los gases de fundición, en los polvos, en los residuos de lixiviación, en las aguas desechos y los efluentes, ¿no? Este es básicamente el circuito de la cuna a la tumba para metales y residuos generados en el proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las formas de contaminación tanto del mineral que es oxidado, que tiene un origen oxidado, y el mineral sulfurado. Aquí vemos que durante la lixiviación se producen las famosas soluciones ácidas, y durante la electroobtención se forman las soluciones ácidas y neblinas ácidas, ¿no? Obviamente esto es lo que queremos los metalurgistas o los ingenieros, pero también en el proceso generamos activos mineros, que son estos de acá, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Bueno, estas son técnicas de descontaminación que no se ven buenas. Dentro de nosotros, la empresa no promueve impactos negativos, sino más bien busca solucionarlos, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos tratar de dar solución a esto de aquí, que son pasivos ambientales mineros, que son todas aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras actualmente abandonadas o inactivas, que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, ¿no? Esta es una definición, bueno, que se estableció de manera estándar, pero más allá de eso hay más definiciones por realizar, ¿no? Bueno, esa es la forma de generación, y un efecto obviamente es esto de aquí, ¿no? El agua ácida de mina no solamente queda de manera subterránea, ¿no? Sino también que aflora de manera natural, perjudicando el pH natural del suelo y haciéndolo improductivo, ¿no? También es una buena flotación. Ahora, ¿cuál es el dilema acá del ingeniero generalmente, ¿no? Sobre todo en el sector minero? ¿Qué te conviene? ¿Hacer una tecnología limpia o una tecnología de limpieza?
Lo que conocemos actualmente en el estado del arte para tratamientos de residuos mineros, sabemos que la tecnología de limpieza es la que existe actualmente. ¿Por qué? Porque actúa sobre la contaminación o sobre el activo minero o sobre el paseo ambiental minero, ¿no? O sea, solamente atacas los efectos, ¿no? Y no te preocupas por cambiar la tecnología, queda en la duda si lo vas a hacer o no. Sin embargo, con la tecnología que nosotros proponemos, es una tecnología limpia porque ataca las causas, ¿no? En otras palabras, propone un planeamiento de extracción de minerales y residuos de manera sustentable, porque va directo a la causa, ¿no? Tendrías que hacer un estudio muy, pero muy exhaustivo sobre cómo se generaría la potencialidad de generación de aguas ácidas o aguas alcalinas en exceso, ¿no? Entonces, la caracterización es la parte inicial más importante, ¿no? Caracterización geoquímica del mineral, hacer ensayos de lixiviación, pues, ¿no? Dinámica y todo lo demás, y ver también qué tipo de minerales tenemos que vamos a someter a beneficio, ¿no? Y cuáles serían sus efectos una vez que lo procesas y qué generarías al final. O sea, hay que hacer una predicción, un estudio de predicción de generación de aguas ácidas y también no solamente predicción, sino ver qué soluciones le das alternativas, ¿no? Y bueno, eso generalmente no se hace. Algunas empresas lo hacen, las formales, pero las informales no lo hacen, obviamente, porque carecen de capacitación técnica. El camino más importante hacia un desarrollo sustentable es dejar esto de aquí por este de acá. O sea, dejar de poner a disposición de relaves, dejar de tratar el efluente, sino hacer un reciclaje del efluente y cambiar la tecnología que existe de manera radical, ¿no? Eso es lo único que se puede hacer para lograr ello, ¿no? Bueno, nosotros creemos que este proyecto que hemos presentado el día de hoy va a ser muy importante su envergadura, siempre y cuando esta ley que existe actualmente, la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, realmente logre dar oportunidad a muchos mineros que existen en el país que quieren formalizarse y que de alguna manera en su estudio impacto, en su día o su IGAC que ahora tienen, puedan incorporar el tema de tratamiento alternativo de residuos sólidos, entre ellos el relave y el efluente, ¿no? Nosotros pretendemos en realidad que nuestro tratamiento sea parte de su IGAC, de estos mineros artesanales que quieren descontaminar el medio ambiente, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque ellos ya no tendrían que tener problemas de que lo que pasó, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Que haga la interdicción, ¿no? Que básicamente bombardeaban los lugares donde había minería informal, ¿no? Entonces, evitar esas cosas, ¿no? Evitar la violencia y, sobre todo, dar solución técnica a sus problemas que tanto requieren. Capacitarlos básicamente en cosas del medio ambiente, en conceptos del ambiente que ellos no conocen, ¿no? Y decirles realmente que incorporando esta tecnología podrían dar mayores vistos por parte del Ministerio de Giminas para que puedan tener la autorización de trabajar con mineros artesanales formalizados, puesto que no les van a negar la licencia, porque si cumplen con estándares de calidad de ECA Agua y ECA Suelo, y más aún con el decreto supremo 010 del MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, yo creo que no tendrían ningún problema en implementar sus operaciones, ¿no? Solo es cuestión de coordinar de manera adecuada, ¿no? Dentro de los anexos, bueno, esto ya para la parte final quizás ya un poco rápido lo pasaré, bueno, la validación, como les dije anteriormente, se dio de alguna manera, gradual como se diría, en un reconocimiento internacional que se hizo en el 2013 en Ginebra, en Suiza. Tuvimos reconocimiento por los Nobeles de Ginebra, nos dieron un diploma y una medalla de plata representando al país, y valga verdades, fuimos el único país que representó a Latinoamérica, ¿no? O sea, fuimos los únicos en realidad, entonces fue un doble merecimiento a trabajo desplegado durante 10 años, ¿no? Entonces, reconocimientos nacionales tenemos el año pasado tuvimos en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, fue el 14 de agosto del 2014, donde se nos reconoció como innovadores, académicos innovadores, ¿no? Por el proyecto Tratamiento Integral de Remediación de Efluentes Minero-Metalúrgicos basados en el empleo de agentes remediantes, ¿no? Y bueno, el año pasado el último premio que tuvimos fue en el primer Premio Nacional Ambiental, Investigación Ambiental, Distinción COC 20 VIC, donde nos reconocieron tercer lugar, ¿no? Acá estamos con el ganador primer puesto, que es un biólogo. Nosotros ganamos el tercer puesto por el tema de investigación ambiental categoría senior, y acá está la resolución del peruano, donde nos reconocen y básicamente, bueno, acá está el nombre de mi persona, ¿no? Esa es la implementación que se hizo en Ancash, en Ticapampa, y bueno, se dio reconocimiento. Luego también, por lo mismo que ganamos, participamos en la feria Voces por el Clima COC 20 el año pasado, que fue del 2 al 12 de diciembre, donde básicamente presentamos dos estudios, ¿no? Un estudio de la caracterización de los agentes contaminantes y el otro era el del tratamiento integral de remediación de efluentes y relaves, ¿no? Justamente acá estamos
Y bueno, estamos aquí con la acreditación del tema de la contaminación, y está nuestra empresa, y bueno, la empresa auspiciadora de estos proyectos ha sido nuestra empresa Green Metaloid Technologies, y bueno, en sí la misión de ellos es brindar servicios de asesoría y consultoría del proyecto de sector minero, metalúrgico, ambiental, social, para implementar tecnologías verdes, ¿no? Que involucre desarrollar tecnologías limpias y ya también tecnologías de limpieza, ¿no? Que promuevan el desarrollo sustentable y sostenible del país, ¿no? Bueno, nuestra misión es proveer de solución tecnológica que se constituyen en patentes verdes, ¿no? De repente una empresa quiere hacer patente verde de su propio proceso, nosotros damos la asesoría para poder hacerlo, ¿no? Y justamente la idea es generar un valor agregado del proceso que tiene una empresa minera que quiere patentar, nosotros también damos esos servicios, ¿no? Obviamente, lo que se busca es que tenga un impacto en la innovación y que tenga un impacto social, que es lo que ahora se pide, ¿no? Que toda empresa vaya más allá del desarrollo competitivo de la minería, sino también que dé impactos sociales a sus proyectos, ¿no? Bueno, nosotros, como le dije, tenemos más de 10 años en el tema de gestión del I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación. Hacemos patentes verdes, somos emprendedores tecnológicos y creemos que la investigación, el desarrollo y la innovación va a sacar adelante un país, ¿no? Y no por las puras, Suiza es el primer país, según el índice de competitividad global, es el primer país del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la madre, la cuna de las patentes, ¿no? Justamente ahí es donde se desarrollan todas las patentes del mundo, ¿no? Es por eso que Ginebra, bueno, que es la sede de obviamente la capital de Suiza, es donde existe la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y justamente ahí es donde se ven las patentes mundiales, si te la ceden o no te la dan el título. Entonces, no por las puras, Suiza es el país que tiene más nivel económico, y obviamente no forma la Unión Europea porque ellos se han independizado, y creemos que un país puede ir más allá, siempre y cuando invierta en su recurso humano, y le dé la posibilidad también de su recurso humano aplicar lo que ha aprendido, ¿no? La lección aprendida en realidad de este proyecto es que se puede básicamente implementar lo que se desarrolla a nivel laboratorio, escalarlo a nivel piloto y luego a nivel industrial. Nosotros ahorita estamos haciendo un trabajo combinado de ensayos a nivel laboratorio y a nivel piloto, ¿no? Bueno, es un poco la trayectoria, y bueno, de otro colega también. Bueno, lo que hicimos hace 2 años, en el 2013, perdón, esto fue lo último que hicimos a nivel política. Vamos a volver a incursionar este año. Presentamos un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la transformación de relaves mineros en material de construcción. Es una ley que se ha quedado, disculpen la palabra, estancado, puesto que la Comisión de Minas del Congreso de la República, entre comillas, no ve con buenos ojos una tecnología que puede contaminar el ambiente, pero bueno, es quizás por falta de experiencia de ellos que pueden desconfiar, ¿no? Quizás algunos de los presentes también acá lo pueden pensar, pero bueno, es cuestión de demostrar en el campo realmente la efectividad y eficiencia del trabajo, ¿no? Y bueno, nuestro lema es esto, ¿no? No promover impactos negativos de la minería al ambiente, sino dar soluciones tecnológicas, ¿no? Y para ello nació Green Metaloid Technologies. Y bueno, yo quería agradecer realmente al programa Innovate de Ministerio de Producción, que es la que nos está financiando el proyecto que estamos haciendo actualmente, ¿no? Realmente el apoyo del Estado es importante. Para serles francas, hemos tocado muchas puertas de la minería, y desgraciadamente no los mineros, por más que son el sector tecnológico más desarrollado, a veces a los propios profesionales, ingenieros nacionales, como que no le dan mucha confianza. Sin embargo, nosotros creemos que la independencia es buena si tenemos una empresa, y nosotros mismos nos hemos independizado. Si no quieren se brinde la asesoría, creemos que tan solo brindarlo esto a nivel nacional es el mejor modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Dando experiencias y casos exitosos de que se puede desarrollar la minería sostenible, creo que es un mejor logro, y quizás a un momento se anime a un empresario minero a querer hacer una réplica a nivel industrial, ¿no? Pero en realidad eso no nos quita el ánimo, más bien es un incentivo, puesto que nosotros creemos que la minería en realidad requiere mucho desarrollo tecnológico, ¿no? Y requiere ingeniería nacional, eso es lo que requiere, ¿no? O sea, hay que brindar un poco más de apoyo a los ingenieros técnicos que existen en el Colegio de Ingenieros, y también a los ingenieros innovadores que no piensan igual, porque ahí va la innovación, es pensar, romper el paradigma de lo que existe, ¿no? Y justamente esta tecnología piensa eso, piensa dar un nuevo alcance técnico a lo que ya existe en el mercado, ¿no? Bueno, eso es todo, y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las responderé. Muchas gracias.
Bueno, voy a hablar hoy día sobre una serie de equipos de uso generalizado, pero que si bien la tecnología, la ciencia adelanta y nos hace ser más prácticos, más efectivos, más rápidos, más digamos, productivos, pero si no se tiene en cuenta que esas nuevas tecnologías afectan nuestra salud, entonces es muy complicado para nosotros mismos. Y alertar sobre todo a todas las personas, porque la mayoría no sabe los peligros que está corriendo. Eso es lo que yo les voy a explicar ahora, pero ¿de dónde nace lo que yo voy a decir hoy día? Hay toda una historia, una larga historia. Porque yo soy la persona que, como dice, pone el dedo en el chupo para que salga la pus. ¿Por qué soy yo? Yo tengo un historial largo y si yo he planteado objeciones a las teorías de los físicos es porque a mí me gustaba mucho la física desde la secundaria. Inclusive estuve a punto de ser físico y por circunstancia del destino ya no elegí esa carrera y seguí electrónica. Bueno, no solamente que me gustaba la física y por esa razón estudié 6 cursos de física en la Universidad de Rosario, sino que además estudié ingeniería nuclear en la UNI, no, en el IPEM, perdón, y además energía solar en la UNI. Todo eso tiene que ver con energía y es el tema principal con que voy a hablar esta noche. Bueno, entonces veamos la historia. La siguiente. En 1978 yo estudié ingeniería nuclear en el IPEN, invitado. Llegó la invitación a San Marcos y me lo ofrecieron y yo la acepté. Porque me gustaba la física fundamentalmente, por esa razón. Entre los cursos que yo llevé, un curso sobre reactores nucleares y radiaciones nucleares, nos informaron que las bombas nucleares que explotaba Francia eran fundamentalmente en el atolón de Mururúa, porque era un lugar más o menos aislado. Y se había descubierto que en esa zona las tortugas que nacían más hembras que machos. Lo primero que nosotros pensamos es una reacción de supervivencia de la especie, porque las hembras son las que van a reproducir y mantener la especie. Posteriormente a ese hecho, que fue hace muchos años, inclusive yo no estaba en el Perú cuando esto ocurrió, yo estaba en Brasil, y acá el ingeniero gentilmente, Paul Troncosa, me dio esta información. Los microonderos de Entel Perú demandan a la empresa porque todos ellos eran chancleteros, o sea, solo tenían hijas mujeres, sin excepción, sin excepción. Muchos podrán cuestionar eso. Inclusive en una conferencia que se dio en el Colegio Médico por la OMS sobre antenas, o sea, para que las personas no se preocupen por las antenas que se ponen, ellos dijeron que no eran ionizantes, etcétera, etcétera. Y al organizador yo le pregunté sobre ese hecho, si era verdad o no, porque yo no estaba en el Perú para certificarlo. Él negó y dijo que no, que él trabajó en radares 10 años y que tenía hijo. A las 2 semanas de ese hecho, llega a mi oficina un estudiante de la maestría por su certificado y justo él era microondero. Y me dijo, yo soy chancletero, tengo 3 hijas mujeres. O sea, las pruebas en vivo y en directo. Pero no fue el único caso. Semanas y meses posteriores, 2 casos más ocurrieron por las circunstancias, lo que demuestra ya una realidad, ¿no? Es cierto.
y tiene un asidero cierto, y que inclusive los que demandaron ante el Perú se fueron afirmados en su demanda por información que vino de Francia, ¿no? Para ser más contundente su demanda que le estaban haciendo en Francia, confirmaron que efectivamente eso ocurría. Porque las radiaciones afectan a las personas y el hombre es quien pone, los microonderos son hombres, pero el hombre es quien pone el sexo, ¿no? Y entonces ellos, al ser afectados, ocurría lo que les estoy diciendo. Bueno, continúa. Además, los 3 últimos gerentes de Entel Perú mueren de tumor en el cerebro. Sus nombres: Colina Malle, Rolín Torne, Ángel Velázquez, profesor principal de la FIA. Bueno, el doctor Ángel Velázquez yo lo conozco personalmente, lo conocí, ¿no? Porque ya ha fallecido. En una de mis vacaciones de regreso en una de mis vacaciones de regreso de Brasil, nos reuníamos en su casa para gestar el proyecto H, o sea, el nuevo pabellón de electrónica. Hace muchísimos años, estamos hablando de los años 91 más o menos, 90. Y ese proyecto del doctor Velázquez, yo lo cristalicé siendo decano, inaugurando el pabellón nuevo de la Facultad de Electrónica, que ahora da mucha utilidad a San Marcos y al país. Además, he creado la Escuela de Telecomunicaciones y ahora, últimamente, he creado el doctorado en Telecomunicaciones, que no existe en el Perú ni en la región andina. O sea, me espera una labor intensa y mucha actividad. Por eso, como se dice, vivo peleado con el tiempo. El doctor Velázquez y el doctor Chanchín ganan un concurso público para ser profesor nombrado, y ambos son nombrados profesores principales de la facultad. En ese mismo año, yo haciendo a profesor principal. Por eso que lo recuerdo mucho a ellos dos. Infelizmente, los dos fallecieron. El doctor Chanchín en un accidente de aviación y el doctor Velázquez de un tumor en el cerebro. Me dio mucha pena cuando yo regresé y me enteré de eso, porque ambos eran muy útiles al país y hubiesen sido muy útiles en este doctorado que yo he creado. Bueno, entonces eso hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿No? ¿Por qué ellos? Los gerentes, y sobre todo en aquella época, lo que normalmente y comúnmente decimos en nuestra jerga, los ladrillos con que se hablaban por celular, por su intensa actividad, constantemente estaban hablando por celular, ¿no? Y entonces, en personas de edad avanzada, ese también es otro ingrediente importantísimo que hay que tener en cuenta, son más sensibles a estas redes. Somos más sensibles, yo también estoy en eso. Los niños y las mujeres en estado de estancia. Vamos a ver después ese informe de una investigadora norteamericana más adelante. Sigue pasando a la siguiente. Bueno, yo estudié en el Brasil, ustedes saben, y saben que, miren las circunstancias del destino. Llegué al ITA de Brasil, que me había aceptado para estudiar una maestría, pero en todas las maestrías que ellos tenían no había algo que era afín a mi actividad en San Marcos en 12 años. Entonces me ofrecieron una maestría que era microondas y electrónica, de la cual yo nunca había, o sea, no era mi campo en ese momento. Pero como era joven y entonces dije, bueno, me sentía capaz de enfrentar al mundo en ese momento, dije, lo acepté y entré en esa nota, que para mí realmente y por las circunstancias era difícil. Tuve un inconveniente, que la primera clase de esa maestría era las leyes de Maxwell. Ya hacía muchos años desde que había terminado mis estudios en Rosario.
lo veía así como algo, y no quería, mi cerebro no lo aceptaba. Y comencé a tener problemas con la asimilación de los cursos, con el seguimiento y con los exámenes. Entonces, mi final era que iba a ser desligado de ITA. Mis compañeros vieron esa realidad y me dijeron, Werner, si tú no crees en Maxwell, ¿qué haces acá? Nosotros hablamos con los profesores para que te den una nota, no te desliguen, y el próximo año te trasladas a control, que era otra especialidad que había en el ITA. Bueno, yo no acepté, me enfrenté y fui desligado. Como se dice, morí en mi ley. Al año siguiente me presenté, ya estaba desligado de ITA. Presenté a un examen de admisión en San Carlos para estudiar ya máquinas eléctricas, electrónica de potencia, que era el campo en que había trabajado todos los años en San Marcos, o sea, mi campo afín. Lógicamente que no tuve ningún problema en esa maestría, pero el primer contacto con mi orientador que me asignaron, él me ofreció como electivo un curso de teoría electromagnética. Entonces yo, bueno, como se dice, estaba con la sangre en el ojo, buscaba revancha, así, ¿no? Alguien que está herido, diga, a este profesor lo voy a agarrar con los que me responda esto. Pero ¿qué pasaba con ese profesor? Ese no era físico, era ingeniero como yo. Entonces, cada observación que yo le preguntaba, él me decía, así dicen los físicos. Él no lo reafirmaba. Así dicen los físicos. Como estudié tan profundamente ese tema, le corregí 3 o 4 errores que tenía en su libro. Bueno, él me agradeció y por supuesto me puso A de nota, la más alta que se pone el posgrado. Cuando regreso al Perú, porque el año que perdí en ITA no me iba a permitir mi licencia terminar la maestría en San Carlos. Entonces tuve que venir al Perú a pedir prórroga. Y cuando llegué aquí, bueno, la solución era pedir un año sabático, que me correspondía. Cuando llegué aquí, los alumnos estaban inquietos, revueltos, muy interesados en una conferencia que iba a dictar un ingeniero ruso de fama mundial, que había escrito un libro que se vende en todo el mundo y que había anunciado ya a la facultad que él no creía en las leyes de Maxwell. Los alumnos me preguntaron, yo les dije, yo tampoco creo en la ley de Maxwell. Y me preguntaron si yo podía dar una conferencia. En castellano todo el mundo lo va a entender, pero cuando venga en ruso es más difícil. Entonces por eso di una conferencia en la facultad en ese año sobre las leyes de Maxwell. ¿Y cuál era el problema de las leyes de Maxwell? Las leyes de Maxwell están muy bien y son perfectas matemáticamente, pero en un conductor se cumplen perfectamente. Salimos de un conductor y nos vamos al vacío. En el vacío ninguna onda de ningún tipo se va a transmitir, porque no hay un medio que lo transmita. Se necesita un medio para que cualquier onda sea transmitida. Y ya justamente un físico demuestra que el que llamaban éter los físicos para justificar la existencia de onda electromagnética en el vacío no existe. Inclusive él gana un premio Nobel por eso. Una vez que se demuestra eso, ya no tiene sentido hablar de onda electromagnética en el vacío. Eso es lo que yo expliqué en esa conferencia y anuncié y dije en ese momento: lo que se transmite son radiaciones y con carga. Eso fue hace más de 20 años. Muchos años pasaron, mucha agua corrió bajo los puentes. Y fue por la circunstancia de que cuando yo me reincorporé a San Marcos después de mi maestría, el ingeniero Luyo me dice, hay un profesor que no enseña teoría y campos, que no comienza teoría y campos, tú lo vas a dictar. Y de esa manera yo comencé a dictar campos en San Marcos hasta el día de hoy, teoría y campos electromagnéticos. Y ahí tuve muchas inquietudes y una de ellas era, ¿por qué el helio
se mantenían dos protones juntos siendo sus cargas positivas. Muy difícil de eso justificarse, ¿no? ¿Cómo se explica? Y ahí vino el interés por leer un poco de física y me encuentro con el experimento de Thomson, que ya me había llamado la atención hace 40 años cuando estudiaba en Rosario. Ahí en ese experimento se determina el cociente de carga del electrón sobre masa del electrón. Y se demuestra, hasta el cansancio se ha demostrado en más de un siglo, que cuando se acelera mucho el electrón, esa carga, ese cociente disminuye. Los físicos entonces explicaron eso diciendo que la masa crecía con la velocidad. Esa es la teoría de la relatividad. La masa crece con la velocidad. Posteriormente, al yo encontrarme con este análisis, yo dije, pero ¿cómo se demuestra eso? Se demuestra que el cociente, no se ha demostrado que la masa crece con la velocidad, lo que se ha demostrado es que el cociente disminuye. Entonces yo dije, pero si la masa crece con la velocidad, estamos creando masa. Y no somos Dios para crear masa. Además que cuando se acelera el electrón se actúa sobre la carga, no sobre la masa. Por lo tanto, ¿quién puede variar esa carga? Y de hecho, eso es lo que yo postulé. Para que ese cociente disminuya, la carga tiene que disminuir. Y eso es lo que yo postulé. Cuando se acelera el electrón, disminuye la carga del electrón. Y esa carga que disminuye no va a desaparecer, se convierte en una radiación. Entonces, se me ocurrió en ese momento hacer un experimento que nunca se había hecho, desacelerar al electrón a ver qué pasa. Se va a reducir la masa que dicen los físicos, va a reducirse va a aumentar ese cociente. Si se reduce la carga, aumenta el cociente. Va a ocurrir eso, yo me lo aceptaba. Entonces, fui a la Facultad de Física para que me apoyen a hacer ese experimento. Y hablando con el decano, me dijo, yo quiero hacer un experimento. Le dije, ¿no? Quiero hacer un experimento de desacelerar al electrón. Y entonces, él me dijo, cuando se desacelera el electrón, justamente se forman los rayos X. Eso me llamó poderosamente la atención. Corrí a internet a ver qué eran los rayos X. Siguen siendo rayos X. Y encontré pues que siguen siendo rayos X, ¿no? Y que no se sabía mucho sobre esos rayos X. Entonces dije, cuando se acelera el electrón, que lo leí en esos días en los aceleradores de partículas, se ha demostrado ya que se crean rayos X. Y cuando se desacelera también se crean rayos X, entonces los rayos X tienen carga eléctrica. Esa fue mi conclusión. Y me decidí a hacer un experimento para demostrarlo, porque con rayos X yo podía hacerlo. No era más que ir a una clínica, a un centro médico donde existen rayos X para hacer ese experimento. Estuvimos meses haciendo con la alumna Antonio Ramos, que hoy ya no ha podido venir porque está de duelo. Y después de muchos azabares, de miles de intentos, de muchos problemas, porque nadie nos dio un sol para hacer este experimento, pero sí nos ayudaron muchos amigos, muchísima gente nos ayudó. Y en la clínica de San Marcos un día, en esa foto que ustedes ven ahí, las bobinas de Helmut me las prestó un alemán que para nada creía en lo que yo quería demostrar, pero los amigos son así, ¿no? Apoyan a pesar de que no creen en lo que uno quiere hacer. Él me prestó esas bobinas y con esas bobinas, para
conseguir un tramo más largo de los rayos X a la mesa donde se echa el paciente para recibir los rayos X, porque necesitamos un transcurso más largo para poder notar un desvío de los rayos X. Por eso le pusimos esas cajas. Y un día de fines de noviembre del 2013 pude ver con asombro que la imagen de los rayos X se desviaba cuando se activaban esas bobinas, ¿no? Y entonces la foto la podemos ver en la siguiente, por favor. Ahí tienen la foto. Esa ya fue una foto posterior, pero ahí se ve con esta es tomada en el Hospital Cayetano Heredia, que también me apoyó en esa investigación. Fíjense ustedes, la imagen central es de los rayos X. La moneda se ha puesto en medio de los rayos X, antes de que sea disparado. O sea, hay una señal luminosa que indica dónde va a caer los rayos X. En el medio pusimos la moneda. Después se apaga todo. Detrás de una pared hay que activar para que no tenga efecto los que activan eso. Y con la bobina y corriente en un sentido, conseguimos el desvío hacia la izquierda. No, el desvío del rayos X hacia la derecha, porque la moneda estaba en el medio. Lo que se desvió fueron los rayos X. Y cuando conectamos la polaridad en sentido contrario, los rayos X se desviaron hacia la derecha. Ustedes pueden ver con claridad que, más o menos, ¿no?, el desvío este es menor. ¿Y eso por qué? Porque existe un magnetismo remanente en el hierro. Entonces eso, cuando se da polaridad contraria, entonces todavía frena un poco la polaridad contraria. Por eso que el efecto es menor. Esas fotos son tan evidentes y muestran con toda claridad algo que es irrefutable ya. Los rayos X tienen carga eléctrica, por eso se han desviado con un campo magnético. Miren, campo magnético los rayos X eran hacia abajo, las bobinas me dan un campo transversal y el desvío es lateral. Eso es lo que ocurre cuando sobre una carga en movimiento entra en un campo magnético. Eso es lo que va a ocurrir. Se desvía la carga. Eso es una prueba irrefutable de que los rayos X tienen carga eléctrica y es la demostración científica de por qué son ionizantes, que ya todo el mundo lo sabe en estos momentos, ¿no? Todo el mundo lo sabe y todo el mundo se cuida de los rayos X. Bueno, entonces nosotros en el Congreso, en un paper que hemos escrito y que ya hemos publicado tanto en el Colegio de Ingenieros como en San Marcos, en las conclusiones de este experimento dijimos, conclusiones del paper sobre esos rayos X. El cociente disminuye con la aceleración o con la desaceleración intensa para llegar a altas velocidades cercanas a la luz de la luz o disminuye rápidamente a casi cero. En ambos casos, esa disminución es por la disminución de carga que se convierte en rayos X, en los que se distribuye esa carga perdida. Es la lógica, ¿no es cierto? Y nuestra conclusión es la siguiente. Así mismo, en los osciladores electrónicos de muy alta frecuencia, se acelera y desacelera el electrón tan rápidamente como la frecuencia emitida. La corriente alterna, viene en un sentido y después cambia. Y cuando la frecuencia es muy alta, el cambio es una desaceleración muy intensa. Y entonces, eso hace que se emita una radiación con carga, como ocurrió en los rayos X. Entonces pronosticamos eso y dijimos, así como en los rayos X, en los osciladores se produce también radiaciones con carga,
Y esa radiación es ionizante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está dada en energía. La fórmula de Planck dice H es igual, energía es H nu. H es una constante universal que lleva el nombre en homenaje a él. Y la frecuencia indica que cuanto mayor frecuencia, mayor energía. La energía de los rayos X está en orden a su frecuencia, que va de 10 a la 16 a 10 a la 19. La frecuencia de un microondas puede estar, como un aparatito que tenemos en la universidad, en 10 a la 10 ciclos por segundo. O sea, ustedes se dan cuenta que los rayos X claramente tienen más energía. Y entonces, los microondas, que son los más energía tienen todas las ondas electromagnéticas que se generan, las de radiofrecuencia tienen menos energía, son menos dañinos que los rayos X. Entonces, cuando la OMS dice radiación no ionizante, lo correcto es decir radiación poco ionizante. Eso es lo correcto. Cuando es poco ionizante, ¿qué quiere decir? Que su efecto se ve 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. En 5 años tengan la seguridad que hay efectos. Hay efectos y hay estadísticas. Hay gente que vive en el Callao, con el Real Felipe, donde hay una antena, donde ya han hecho esa estadística en 5 años. ¿Cuánta gente ha sufrido cáncer, tumores, los que viven así a metros, a 200, 300 metros? En Brasil también. Río Grande del Sur es el estado que más casos de cáncer hay en Brasil. Y coincidentemente es el estado que más antenas hay. No, esas coincidencias no creo que sean por la casualidad. Entonces, coincidentemente con lo que nosotros anunciamos, investigadores ingleses en este caso, los que publican eso, miren, el experimento lo hicieron en el 2007. Sin embargo, nosotros recién nos enteramos. O sea, todas estas cosas están bastante ocultas por los fabricantes de esos equipos. Y esa es una coincidencia con lo que nosotros anunciamos. Wi-Fi está en el orden de los microondas. 5 gigas, por ejemplo, ese equipito que ven ahí es 5 gigas y es Wi-Fi. Y se ha generalizado por todos lados el Wi-Fi. En mi facultad ahorita estamos recibiendo 3 señales nuevas a fines del año pasado, que antes no habían. Eran los 3 pabellones que se han creado: civil, mecánica de fluidos y geografía. Y así, San Marcos, en las plazas, aquí en el Colegio de Ingenieros hay un aparatito que produce Wi-Fi. En el restaurante del colegio. Miren, y lo más grave es en los hospitales. En los hospitales ustedes ven Wi-Fi, ven microondas por todo sitio y ven al médico con su smartphone hablando delante de los pacientes y algunos con cáncer. Entonces el asunto ya no es no creo que eso sea una casualidad. Esta coincidencia es una realidad. Y entonces tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, en este Wi-Fi que ustedes deben haber recibido, la muerte invisible, se explica los peligros de estas radiaciones, del celular, de las antenas y etcétera, y qué precauciones tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, con el celular, que lo vamos a ver a continuación de una investigadora norteamericana. Ahí está explicado perfectamente. Entonces,
Hacemos la siguiente. Ahí está. Eso es de una investigadora norteamericana. El celular es maravilloso, sí. El celular hace casi todo, sí. Todo el mundo quiere tener un celular. Todo el mundo lo tiene acá en el Perú. Siga la siguiente. Vamos a esperar los cadáveres para actuar contra el celular. Entonces ahí menciona la epidemióloga Debra Davis, que de la Universidad de Chicago, que hace las advertencias. Pase la siguiente. Los límites de radiación emitidas por que controlan las comunicaciones en los Estados Unidos son excedidas si usted deja el celular en el bolsillo. Bueno, ahí dice, bueno, está poniendo su reputación científica en riesgo. Tenemos fuertes evidencias que esa radiación daña a las células vivas. Pase. Hombres que usan el celular por 4 horas al día tienen la mitad del conteo de esperma en relación a los demás. La radiación penetra 2 veces más en el cerebro de los niños, ojo con los niños, y la médula ósea de un niño absorbe 10 veces más microondas del celular. El celular es una bomba de tiempo. Fíjense, casos reales, ¿ah? Yo tengo una amiga que es nietita, como Gracia, le daban un smartphone para que ella maneje. Como la chiquita bien manejaba, pues. Ahora ella tiene leucemia, cáncer en la sangre. Que los niños tengan cáncer, no se puede escuchar un cáncer, pero ahora sí se está escuchando con más frecuencia. Y yo pienso que el causante es el celular. Y aparte del Wi-Fi también. Siga pasando. Bueno, en Francia se volvió ilegal vender celular a los niños. Se ha prohibido que los niños usen el celular. El notebook, todo el mundo lo usa en el estómago. Yo por todos sitios donde hay Wi-Fi manejando su computadora. Pero cuando está encendido el notebook les está afectando a la persona. Y a veces están media hora, 1 hora manejando eso, o más. Se están irradiando y muy cercanamente en la parte que es muy vital en el organismo. Siga pasando. La siguiente. Bueno, sabemos que acá en el Perú hay más celulares que personas, y el Perú es un país subdesarrollado. Una advertencia, no hablar nunca del celular en un ascensor, porque rebota en la pared y recibimos más radiación. Siga pasando. La siguiente. ¿Quién vive? Ojo con esto. ¿Quién vive hasta 100 metros de una antena de celular tiene 33% más de riesgo de morir de cáncer que la población en general? En un radio de hasta 1000 metros de las antenas el riesgo es mayor, el celular no. El celular usted lo apaga, pero la antena funciona las 24 horas del día. Cuando usamos el celular apoyado en la oreja, 75% de la energía que sería usada en la conexión es absorbida por la cabeza. Los riesgos de tumores son en la próstata, mama, pulmón, intestino, piel, tiroides y principalmente en la cabeza. Son 5 billones de usuarios. Cuando yo digo en la cabeza, principalmente estamos hablando de los 3 gerentes del Perú que fallecieron con tumor al cerebro. Sí, bueno, todo el mundo, nadie va a querer dejar de usar el celular ahora, ¿no es cierto? Pero hay que tener una serie de precauciones. Use audífono a viva voz para conservar. O sea, cuando se quiere hablar mucho tiempo, el audífono. No deje el teléfono ni cerca ni arrimado al cuerpo. Si tuviera que dejarlo en el bolsillo, bueno, hay gente que usa el celular como despertador y duerme con el celular bajo la almohada. Ojo con eso.
Bueno, el teclado hacia el lado interior del cuerpo. Envíe mensajes de texto antes de conversar. Bueno, ya hace un buen tiempo que yo prácticamente mensajes a todo el mundo. Cuando no lo utilice en casa, apáguelo. No hable si la señal estuviera débil, porque hace más esfuerzo el celular. No use el celular como despertador, bueno, lo que yo les dije. Las embarazadas deben mantener el celular lejos de la barriga y los hombres que serán padres no deben dejarlo en el bolsillo. Bueno, en el caso de las mujeres esto es muy importante. Cuando yo era niño prácticamente no había escuchado casos de niños diferenciados. Ahora es común, tanto que hasta hay una ley para protegerlos. Eso viene cuando se crea la televisión y las antenas aparecen en las ciudades. Ahí las mujeres que son más frágiles para esta radiación, sobre todo cuando están embarazadas. Y el niño es más frágil, el niño que van a nacer es más frágil aún. Y entonces, por eso en estos últimos años se ha incrementado mucho el caso de niños diferenciados. Bueno, si no lo necesite, no use el celular. Y acaba, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esto? No solamente es cuestión de advertir, sino, ¿y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere dejar de usar el celular? Pues digo que no. ¿Qué hacemos? Hay varias soluciones. Con respecto a la televisión, que tiene también una frecuencia alta, estamos hablando de 850 MHz. Y la gente que ve mucha televisión, que es la mayoría de las personas, usar televisión con cable. Esa es la solución. Para el celular, una solución inmediata es como lo hacía Nestel cuando comenzó a funcionar, tipo walkie-talkie. Con radiofrecuencia, la antena puede ser a 200 kilómetros de Lima y asunto arreglado. La antena no va a afectar a nadie en la ciudad. Como una primera medida, pero pueden haber otras, ¿no? Si es más radical esto, si yo estoy pensando que la radiofrecuencia es menos dañina que a la televisión o las microondas. Pero también se podría usar el celular simplemente para ubicar a la persona, ¿no? Un timbrado, están llamando, corro a buscar un teléfono para ver quién está allá, porque va a salir el número en el celular de la persona. Esto sería mucho mejor. Pero lógicamente, de ninguna manera en este tiempo vamos a dejar de usar el celular, ¿no? Sino que hay que buscarle una solución. Y en cuanto al microondas, bueno, ya nos han dicho, yo ya he escuchado, pero siempre hay aquello de ver para creer, de que si usted es con celular, ni siquiera con microondas, ponen 4 celulares juntos y los hacen temblar al mismo tiempo y en medio ponen una salchicha, la salchicha se cocina. Bueno, yo estoy haciendo un experimento en mi casa con 2 plantitas idénticas, las compré. Las llevé a mi casa, una la riego con agua que he hecho hervir en microondas y la dejo enfriar, y la otra con agua natural. De las 2 plantitas, ahora por el apuro no he traído la foto, ya son diferentes, ha pasado 2 meses. Una de ellas, aunque parezca mentira, parece una contradicción. Una de ellas, la que se riega con agua de microondas, sus hojas son más grandes, más gruesas y más verdes. Entonces, es una vitamina el agua de las microondas. La plantita esa ha mutado y ha tomado otras características. Pero, si eso fuera alimento y ustedes lo comen, son más propensos a recibir el cáncer que otras personas. Entonces, ustedes ya saben, y ya se está hablando ya en todo el mundo, los transgénitos son también cancerígenos. Y no solo hay comida transgénica, sino también ropa,
los chinos venden ropa con algodón transgénico. Y entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas también, ¿no? Y entonces hagamos una enumeración de cosas. ¿Por qué el cáncer se ha disparado como una parábola? Los casos de cáncer en el mundo. Tenemos, aparte de las radiaciones electromagnéticas, que no es el único motivo, los transgénitos, los plásticos donde se guarda comida, los 3 venenos blancos, no sé si los conocen: azúcar blanca, arroz blanco y sal blanca. A los 3 los blanquean con cal, pero la cal no es un alimento. ¿Por qué comemos cosas que no es alimento? Trabajo para el hígado, los riñones, los intestinos. ¿Qué más? Los edulcorantes artificiales. Eso es alimento, ese es para engañarle a la saliva, a lo que nosotros tenemos, a los filetes nerviosos que tenemos, para decirle: estás comiendo azúcar, pero eso para que no comas azúcar. Pero eso hay que eliminarlo, porque no es alimento. ¿No es cierto? Ya se ha dicho en Estados Unidos que ya no se vende Coca Cero con ese edulcorante con que lo hicieron, que no es o sea, que no aumenta la glucosa en el organismo, porque es cancerígeno. Y acá lo siguen vendiendo. Entonces, hay muchas cosas que están dando motivo a esa proliferación del cáncer en el Perú, que no era un país donde había mucho cáncer como en Estados Unidos, pero últimamente está ocurriendo eso. Y hay muchos los motivos. Bueno, entonces, yo les advierto a todos ustedes, les recomiendo, pero yo no me voy a quedar ahí, porque como científico que soy, mi obligación es, porque llego a tener un mejor entendimiento de las cosas, y por mi larga trayectoria estoy en esas condiciones, es proteger a todas las personas. Esa es mi obligación como científico. Entonces, la investigación prácticamente no la hemos hecho con esos equipitos que ustedes ven ahí, porque nos entregaron el equipo ayer. Ya hay un convenio, el Congreso, el Colegio de Ingenieros en la última asamblea del año pasado aprobó comprar esos equipos, ante mi pedido. Con esos equipos y un convenio del Colegio de Ingenieros con San Marcos, vamos a hacer muchos experimentos. ¿Qué cosas son esos equipitos que ustedes ven ahí? Son 2 antenas parabólicas, uno emite una señal en microondas 5 gigas o un poco menos, y el otro lo recibe, y yo puedo tener, si yo estuviera a esos 5 kilómetros, 20 kilómetros de un pueblo, en un sitio donde no hay internet, yo podría recibir internet con estos equipos. Bueno, ¿cuál es la importancia para un experimento de estos equipos? La importancia es que da una señal dirigida. Si yo tengo una señal dirigida, yo puedo hacer experimentos, porque yo sé dónde está la señal. Y entonces hay muchas investigaciones y experimentos que se pueden hacer. Uno de ellos, y yo ya le hablé al profesor de Medicina Tropical de San Marcos, que ha inventado un microscopio especial con espejos, donde ustedes ven un microbio en una pantalla gigante, lo ven como una culebra, ese microbio. La idea es irradiar a ese microbio con esta señal. Si yo sé dónde va la señal, yo sé que lo puedo irradiar. Y lo vamos a ver en vivo y en directo qué es lo que está pasando con ese microbio. Ese, por decirles, un experimento, ¿no? Pero pueden hacer muchos otros. Y el campo está abierto a la investigación. Yo acá quiero agradecer al ingeniero Julio La Rosa que ha conseguido sintonizar esas 2 antenas para que la señal de ahí llegue para acá o de allá para allá, ¿no? Entonces, ya está demostrado, lo ha hecho esta tarde el ingeniero Julio La Rosa, que esa señal va de aquí para allá, y no es una señal netamente dirigida porque la distancia es muy pequeña, y toda antena tiene lóbulos que un poco me disfrazan la señal producida. Pero
en San Marcos tenemos distancias grandes. Ya lo habíamos pensado el día miércoles, hacer un experimento del pabellón de electrónica nuevo al cerrito que en San Marcos, que popularmente se llama la Huaca de San Marcos. A esa distancia ya no hay lóbulos, ya no hay nada, y entonces sabemos perfectamente en qué dirección está yendo la señal, ¿no? Y entonces, una vez que uno define perfectamente la dirección, ya se pueden hacer muchísimos experimentos. Me he enterado que en la Facultad de Medicina han irradiado con celular a ratas que estaban gestando y que éstas han mutado, ¿no? Y así se están haciendo muchos experimentos. Y entonces ya es un evidente, mi teoría lo demuestra, y además los experimentos y los resultados y las advertencias, y etcétera, etcétera, que eso no es de la tal onda electromagnética, eso son radiaciones y con carga, y ionizantes, que son menos dañinos que los rayos X, es cierto, pero sus efectos se van a producir si abusamos en el uso y no nos cuidamos. Bueno, nada más, señores. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla, por favor. Sí, perdón. Está bien, está correcta la pregunta. Miren, ahorita lo ideal es de hacer bulla, como lo han hecho hace poco nomás, lo han hecho en el Callao, por un barrio un poco alejado. Los vecinos se han salido y se han puesto en la casa y llegan a poner un antín, no lo han dejado poner. Así de simple. Y no es el único caso, hay otro caso por otros sitios. En Miraflores también ha ocurrido. Pero eso no es, o sea, si uno no se queja, si uno no reclama, si uno no dice nada, bueno, no. Esa es una cosa, pero si por A o B nadie le hace caso, el alcalde no le hace caso, etcétera, etcétera, la solución puede ser un poco cara, pero yo creo que es la única. Ponerle un apantallamiento de metal al techo y las paredes de su casa. Puede ser, claro, lo más barato sería de aluminio, pero por lo menos un aluminio gruesecito para que esa irradiación, que es las 24 horas del día, sobre todo los que viven cerca, ¿no?, afecte menos. Sí, es revestir la casa donde se vive de paredes de aluminio. Bueno, yo tengo un taller en Magdalena que todas las paredes interiores las he revestido con papel aluminio. La finalidad de eso era que genere menos tierra, porque el metal no junta tierra. Pero además para que ilumine más el ambiente, ¿no?, para que se vea mejor, porque vamos a trabajar con circuitos electrónicos, hay que ver bien. Esa fue la finalidad con que yo lo hice. Pero esas paredes así protegen a las personas de esas radiaciones. Los que tienen antenas cerca, yo creo que de inmediato esa sería una solución. Pero va a haber un inconveniente. En mi taller no se puede hablar por celular. No llega la señal ni se puede mandar señal. Hay que salir del taller para hablar, hay que salir al patio para poder hablar con celular. Ahí es inconveniente. Pero ¿qué cosa es mejor? La salud, ¿no es cierto? Ahora, hay otra salida. Si bien la casa está bloqueada por etcétera, usted puede poner un alambrito para que su celular reciba la señal y escuche cuando están llamando. Esa es, yo pienso que ahorita, si no hay otra salida, esa sería la única. Pero lo mejor es ir, reclamar y decir que, bueno, no quieren esas antenas. Además hay que hacer fuerza ya para que a nivel nacional y mundial se reemplace, que ya no existan más antenas, y se reemplace por la opción que yo les digo, para la televisión cable y para celular que sea simplemente tipo walkie-talkie. Esa es una solución prácticamente que se puede hacer, hay que hacer fuerza nada más para eso. ¿Otra pregunta?
de aluminio que dice usted, también, y las ventanas, ¿cómo irían? No, mire, las ventanas tienen que ser normales, ¿no? Lo importante es bloquear, porque no va a estar usted todo el tiempo parado frente a la ventana. Sí, Lo ya, importante es bloquear el área principal de toda la casa. La ventana tiene que estar abierta porque tiene que entrar luz y sobre todo el aire es lo más vital. El aire tiene que transcurrir por la casa. Eso es lo más saludable, para renovar el aire interno de una casa. ¿Se puede usar purificador de aire? ¿Purificador de aire? Bueno, existe pues el aire acondicionado. Si no, ¿ah? Aparatos que purifican el aire. Miren, ¿saben qué es lo más recomendable para tener aire renovado en un cuarto o en una casa? Son los extractores. E inclusive se han puesto muy de moda en Brasil, en Argentina. Los extractores están encima en la azotea y se mueven con energía eólica. O sea, no se gasta energía en eso. Al moverse, extraen agua y mandan el aire viciado de la casa hacia afuera. Eso es lo más recomendable. Los ventiladores no, porque los ventiladores mueven aire viciado. Y el aire acondicionado también, mucho cuidado con el aire acondicionado. ¿Alguna otra pregunta? ¿El aire acondicionado aumenta la humedad en el ambiente? Bueno, yo les cuento un caso real. Fue un congreso en Estados Unidos. Todo era aire acondicionado ahí en ese congreso. No sé cómo, bueno, fue una circunstancia que ocurre, y esas cosas ocurren. Entró una bacteria ahí en uno de esos recintos y por el aire acondicionado esa bacteria se generalizó en todas las salas del Congreso. Cualquier cantidad de gente se enfermó. Yo no soy partidario del aire acondicionado ni de los ventiladores. Las ventanas o los extractores. Esa es la mejor solución.